Muy buenas noches, jóvenes. Pues bueno, como comentábamos en nuestra clase anterior, estuvimos viendo ya lo que es la prueba testimonial, que fue con lo que concluíamos la cátedra pasada, ¿sí? Analizábamos por ahí la forma en que debe hacerse el ofrecimiento de una prueba testimonial, qué formalidades deben de cumplirse para el ofrecimiento, cuáles son las cargas probatorias a las partes para preparar su debido desahogo, la forma en que deberá llevarse a cabo el desahogo de la prueba testimonial, cuáles son las formalidades que se deberán de cubrir tanto por las partes como por la autoridad dentro de su desahogo, y veíamos también el valor convictivo que una prueba testimonial puede tener dentro del juicio. Hablábamos de que la ley nos establece una serie de requisitos y a manera de reiterarlos un poco, pues establecemos que el Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad nos establece que para poder dar valor probatorio a una prueba testimonial deberán de cubrirse ciertos requisitos, entre los cuales vamos a considerar la edad, capacidad intelectual, instrucción, probidad, independencia de criterio, antecedentes personales e imparcialidad del testigo. ¿Sí? Aquí hablábamos obviamente de que la preparación o el nivel de instrucción del testigo siempre va a jugar un rol muy importante, sobre todo para poder determinar si puede o no existir algún adiestramiento de la información que está proporcionando ante la autoridad judicial. Poníamos un ejemplo en el que evidentemente una persona con una instrucción que a lo mejor de preparatoria, de secundaria, de primaria, o inclusive a lo mejor hasta con una preparación profesional pero distinta al derecho, y que al momento de rendir su declaración utiliza tecnicismos y los domina con claridad y precisión, pues seguramente va a llevarnos a presumir que evidentemente existe una inducción del testigo en cuanto a la forma en que éste debería responder. Entonces, por eso es importante la determinación de estas circunstancias. Obviamente nos habla la ley también de otros elementos subjetivos como lo son la probidad del testigo, la capacidad del testigo, etc. ¿Sí? Pero bueno, entonces, en cuanto al sujeto o la persona del testigo, estas son las consideraciones que deberemos de considerar. Creo que todas son perfectamente claras, únicamente, bueno, hacíamos ahí la especificación de lo relativo a la instrucción. También, bueno, que los hechos que está declarando el testigo hayan sido hechos susceptibles de conocimiento directo por él o por parte de este, es decir, que haya percibido a través de sus sentidos, sino que haya conocido por ser informado de la forma en que acontecieron ciertas circunstancias o lo que está pretendiendo declarar, ¿sí? Que la declaración sea clara y precisa, que el testigo no haya sido obligado a declarar por fuerza o miedo, ¿sí? Y obviamente, pues bueno, que los fundamentos de su dicho sean claros, precisos y contundentes, es decir, que sí quede perfectamente relacionado, que todo lo que esté informando lo conoce única y exclusivamente por haber presenciado los mismos y no por haber sido informado de aquellos. ¿Sí? Y nos establece también que deberá de darse pleno y exacto cumplimiento a lo que dispone el artículo 317 del Código de Procedimientos Civiles, previo a proceder a la toma de la declaración del testigo. Y antes de dar lectura de nueva cuenta a este artículo, quiero hacer mención que como requisito para efectos de determinar el valor probatorio de la prueba testimonial en juicio, debe de ser considerado también el número de testigos que se presenta a declarar. ¿Qué quiere decir esto? Un único testigo jamás va a ser prueba plena en juicio, a menos que ambas partes acepten en forma expresa. Aquí no hay posibilidad de una aceptación tácita, deberá de ser aceptación expresa de someterse al dicho del testigo. ¿Cómo se va a poder actualizar un sometimiento expreso? Pues porque ambas personas presenten como testigo a una misma persona, o porque a lo mejor al momento de rendir la declaración el testigo, pues ambas partes manifiesten su intención de pasar por el dicho de el testigo de que se trate. Si no existen manifestaciones tales, entonces se entenderá que no existe sometimiento expreso de ambas partes al testigo, y si estamos hablando de que únicamente declara un único testigo en juicio, pues este no va a ser probable. Para efectos de que un testigo sea valorado y tenga fuerza convictiva dentro de un procedimiento, necesariamente se requieren de 2 a más testigos, ¿sí? Con la salvedad de que no podrán presentarse más de 3 testigos por cada hecho que sea ventilado dentro del juicio. Es decir, sí podemos presentar más de 3 testigos, no existe esa prohibición, pero siempre y cuando cada testigo que presentemos esté vinculado con hechos distintos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay 10 hechos en nuestra demanda, por cada uno de esos 10 hechos podemos presentar hasta 3 testigos.
Evidentemente, pues en la práctica lo más común y viable es, y sobre todo práctico, es presentar a testigos que conozcan la totalidad de los hechos. A lo mejor habrá circunstancias o supuestos en los que existan testigos que conocen ciertos hechos y otros testigos que conocen otra parte de los hechos que están motivando la litis. En ese sentido no habrá absolutamente ningún problema. Podrán presentarse, a lo mejor si son 10 hechos, 3 testigos para demostrar lo sucedido en los hechos 1 al 5 y 3 testigos para demostrar los hechos que se están narrando del 6 al 10. O sea, no hay prohibición en eso. Entendamos que la prohibición es única y exclusivamente para poner 3 testigos por cada hecho, ¿sí? Y que un testigo único jamás va a ser probable. Ahora bien, habiendo únicamente, bueno, hecho una retroalimentación en cuanto a ese sentido para que nos quedara un poquito más claro y sobre todo partir sobre la idea que nos quedamos en la clase anterior, sí, vamos a dar de nueva cuenta lectura a lo que establece el artículo 317 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, ya que este nos va a dar la pauta para abordar nuestro siguiente tema. ¿Sí? Entonces, textualmente el artículo referido señala, o sea, después de tomarle al testigo la protesta de conducirse con verdad y de advertirle de las penas en que incurren los testigos falsos, se hará constar el nombre, edad, estado, domicilio y ocupación, si es pariente por consanguinidad o afinidad y en qué grado, de alguno de los litigantes, si es dependiente o empleado del que lo presente, o tiene con él sociedad o alguna otra relación de intereses, si tiene interés directo o indirecto en el pleito, si es amigo íntimo o enemigo de alguno de los litigantes. Hecho esto, se procederá al examen del testigo. ¿Sí? Obviamente, en cuanto a la determinación de los generales, pues es formalidad que debe de cumplirse para dar posibilidad al desahogo de la prueba, y sobre todo para dar identidad de que quien comparece a declarar es precisamente la persona cuyo dicho fue ofertado dentro del procedimiento. ¿Sí? La situación que nos va a hacer de importante en este momento para efectos del siguiente tema a abordar versa sobre los parentescos, las sociedades, las dependencias, las amistades o enemistades o los intereses que se puedan llegar a tener dentro del juicio. ¿Por qué? Porque obviamente si alguno de los testigos se sitúa en alguno de los supuestos que establece este artículo 317, podrá ser motivo para que se pueda proceder a tachar el dicho de los testigos. ¿Por qué utilizo el término puede, jóvenes? El hecho de que un testigo sea pariente o el hecho de que un testigo sea trabajador o dependiente de quien lo presenta, no necesariamente va a viciar el dicho del mismo. Habrá que partir de un análisis claro y preciso que se haga respecto de la declaración del testigo frente a estas situaciones. Sobre todo, y aquí voy a hacer una anotación que me parece muy importante. En materia laboral, jóvenes, pues claro será que seguramente la mayor parte de los testigos que se presenten tendrán una relación de dependencia con quien los presenta. Entonces, por esa circunstancia, no necesariamente va a viciar su dicho, ¿sí? Hago la anotación en materia laboral porque quizás es donde con mayor seguridad se puede dar este supuesto. Sin embargo, en cualquier juicio, cualquiera que sea su naturaleza, sea civil, sea mercantil, sea familiar, si el testigo es trabajador de quien lo presenta, no necesariamente va a viciar su dicho. Y ahí esto ya ha sido interpretado por nuestros tribunales federales y como material adicional les voy a dejar esta interpretación para que la tengan ahí a la mano y la puedan analizar. ¿Sí? Entonces, no necesariamente el hecho de que se actualice alguno de estos supuestos va a traer que el dicho del testigo tenga que ser desestimado. Tiene que hacerse una valoración conjunta de esta circunstancia frente a la declaración presentada. Ahora, otra aclaración que quiero hacer que me parece muy importante en cuanto a la tacha de los testigos. Nos habla de parentescos por consanguinidad. Aquí, sobre todo en materia familiar, hay un derecho que se les confiere a los ascendientes y descendientes. ¿Qué quiere decir esto? Si quien te presenta como testigo es tu ascendiente o es tu descendiente, tendrás el derecho a no declarar dentro de juicio pese a tener conocimiento de los hechos. ¿Qué quiere decir esto? En principio, la prueba testimonial nos dice que cualquier tercero que tenga conocimiento de los hechos motivo de juicio estará obligado a declarar.
Sin embargo, tratándose de juicios familiares, si los testigos son ascendientes o descendientes de quien los presenta, la ley les otorga este derecho o prerrogativa de abstenerse de declarar. Es decir, tienen derecho a no declarar evidentemente, a manera de que lo que puedan informar ante la autoridad no vaya a ser perjudicial para su ascendiente o descendiente, ¿sí? Obviamente, al ser un derecho o prerrogativa, el testigo puede renunciar a los mismos y si renuncia a esta prerrogativa podrá proceder a su declaración absolutamente sin ningún problema. Obviamente siempre estando bajo la lupa de la posible tacha de testigos en atención a la declaración que rinda, ¿sí? Ahora bien, quedándonos esto perfectamente claro y sabiendo entonces cuáles son los supuestos en los que se puede proceder a una tacha de testigos, vamos a analizar qué es una tacha de testigos. Y solo para dejar perfectamente claro, entonces, los supuestos en los que puede llegar a proceder una tacha de testigos es cuando exista parentesco por consanguinidad, cuando exista sociedad, dependencia, interés en juicio, amistad o enemistad manifiesta, cuando se demuestre evidentemente que el testigo va a recibir una dádiva o va a ser pagado por rendir su declaración, ¿sí? O es decir, situaciones que inminentemente comprometan la objetividad de la información que está proporcionando ante la autoridad judicial. Encuadremos alguno de estos supuestos, entonces podrá procederse a la iniciación de un incidente de tacha de testigos, ¿sí? En este caso, entonces, cualquier parte dentro del juicio que se vea afectado por el dicho de los testigos que presenta su contraria, podrá proceder a promover un incidente de tachas. ¿Cómo se va a promover este incidente de tachas? Pues evidentemente se promoverá haciendo una narrativa de hechos en las cuales se va a justificar con claridad y precisión cuáles son los motivos por los cuales se considera que el dicho del testigo debe ser desvirtuado. Es decir, si se actualiza alguno de los supuestos que prevé el artículo 317 del Código de Procedimientos Civiles, o a lo mejor un supuesto no previsto por este numeral, pero que claramente puede llegar a comprometer la objetividad del dicho del testigo. Entonces se debe establecer con claridad y precisión cuáles son los hechos que motivan ese riesgo y evidentemente fundar con claridad la procedencia de esa afectación, ¿sí? Evidentemente, al ser un incidente, pues deberán de presentarse medios de convicción suficientes para demostrar que el dicho que se pretende controvertir se encuentra viciado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, deberá de promoverse el incidente haciendo una narrativa de hechos con justificación plena de la afectación y desde el ofrecimiento mismo del incidente de tachas deberá de hacerse el señalamiento también de cuáles son los medios de convicción que son tendientes a demostrar esa falta de objetividad en el dicho del testigo. Como medios de convicción dentro del incidente de tachas pueden ser admisibles todo medio de convicción, salvo la prueba testimonial. Es decir, un testigo no puede pretender ser tachado a través del dicho de otro testigo. Es la única prohibición que se nos establece en la ley. Esta prohibición la van a encontrar ustedes claramente en el artículo 327 del Código de Procedimientos Civiles, que cito: pueden las partes atacar el dicho de un testigo por cualquier circunstancia que en su concepto afecte su credibilidad, y es aquí donde entonces nos da motivo suficiente para poder promoverlo, aun cuando el supuesto en el que consideramos se sustenta nuestro incidente no se encuentre contenido en el artículo 317, pero sí mina la credibilidad del testigo, ¿sí? Para lo que deberán proponer el incidente de tachas. No es admisible la prueba testimonial para tachar a los testigos que declaren en el incidente de tachas, ¿sí? Entonces, un testigo contra otro testigo jamás será prueba admisible, ¿sí? La ley nos establece también una particularidad, ¿sí? Si el vicio del dicho del testigo, más bien, si el vicio de la credibilidad del testigo emana de las respuestas que ha dado al desahogarse la prueba testimonial y no de estas cuestiones subjetivas de la persona, es decir, que los supuestos por los cuales no debe de concederársele valor a una prueba testimonial emanan de su declaración y no de cuestiones inherentes a la persona,
no necesariamente tendrá que promoverse el incidente de tachas, sino que únicamente podrá hacerse valer tal circunstancia al concluir el desahogo de la prueba testimonial, a efecto de que las manifestaciones que se hagan en cuanto a las observaciones de la declaración sean valoradas al momento de dictar sentencia, para efecto de determinar si pueden o no concedérsele pleno valor probatorio al dicho del testigo. Entonces, para que nos quede más claro, la declaración de un testigo puede ser controvertida por dos vías. La primera es si la afectación de su credibilidad deriva de su declaración misma dentro de la audiencia, no será necesario el incidente de tachas, solo podrán hacerse manifestaciones libres al concluir el desahogo de la prueba testimonial, las cuales deberán de ser consideradas al momento de la valoración de la prueba para emitir sentencia. Si la credibilidad del testigo se ve comprometida derivado de una situación subjetiva del testigo de que se trate, entonces sí deberá de procederse a promover el incidente de tachas, justificando tal circunstancia de oposición y ofertando las pruebas que resulten suficientes. ¿Qué supuesto puede ser, por ejemplo, adicional a los previstos en el artículo 317 del Código de Procedimientos Civiles? Digamos que estamos en un juicio en el que el testigo que se presenta a declarar resulta que es demandado de la parte contraria a quien lo presenta. Entonces, evidentemente, aquí, aunque no existe una amistad o enemistad manifiesta, tiene un interés dentro del procedimiento. ¿Por qué? Porque claramente va a tener sentimientos aversivos en contra de la otra parte distinta a la que lo presenta, por el solo hecho de que está llevando su juicio personal en contra de dicha persona. Entonces, pese a no ser uno de los supuestos contenidos en el artículo 317, sí puede dar motivo a un incidente de tachas para efecto de que, por existir posibles sentimientos de aversión en contra de la parte contraria de su oferente, por ende no se ha desahogado, perdón, no se ha estimado su dicho al momento de dictar sentencia. ¿Sí? Entonces, circunstancias puede haber muchas, distintas a las previstas por el artículo 317. Lo importante es que se demuestre con claridad que la circunstancia que se actualiza respecto de la persona del testigo inminentemente entonces compromete la credibilidad del mismo, y por ello no es dable se le conceda valor probatorio, porque puede estar proporcionando información falsa dentro del procedimiento por alguna situación inherente a la persona, ¿sí? Entonces, con esto, evidentemente, el incidente de tachas, una vez promovido, una vez que haya sido admitido, se va a dar vista a la contraria para que promueva su contestación al incidente de tachas y ofrezca también las pruebas pertinentes. Respecto de las pruebas que ambas partes ofrezcan, se va a señalar una audiencia de desahogo de pruebas del incidente de tachas, y concluida todas las diligencias de desahogo de pruebas dentro del incidente de tachas, se va a proceder a citación para sentencia. El incidente de tachas, jóvenes, es el único incidente que no requerirá que se dicte una sentencia previo a llegar a una sentencia definitiva. ¿Qué quiere decir esto? El incidente de tachas, por versar sobre la credibilidad de un testigo que será valorado en sentencia definitiva, puede ser resuelto junto con la sentencia definitiva. Entonces, el incidente de tachas y la sentencia definitiva pueden ser, y el juicio principal pueden ser resueltos en una misma sentencia, que será la sentencia definitiva. No se requiere la emisión de una sentencia interlocutoria que resuelva el incidente de tachas previo a la definitiva. Espero que nos haya quedado clara la idea, porque bueno, ahí de pronto pareció trabalenguas, pero bueno, entonces pueden ser resueltos en una misma resolución, que será la sentencia definitiva. ¿Hasta qué momento puedo presentar un incidente de tachas, jóvenes? Y esto es sumamente importante, sobre todo en tratándose de juicios de naturaleza civil, ¿sí? El incidente de tachas puede presentarse hasta antes de que se aperture el juicio a alegatos, ¿sí? Aperturado el juicio a alegatos, no podrá promoverse ya un incidente de tacha de testigos. ¿Cuál es la lógica de esta situación? Pues que evidentemente, si se abre el juicio a alegatos, inmediatamente se citará el juicio a sentencia y se procederá a resolución. Entonces, ya no habría tiempo
para poder dar cabida a un incidente de tacha, porque el juicio ya estaría citado a sentencia. Entonces, previo a que el juicio se abra alegatos, podrá promoverse el incidente de tacha de testigos, bajo las formalidades y cumpliendo las especificaciones que hemos señalado, ¿sí? ¿Por qué les comento que en materia civil es más importante cuidar esta situación? Porque en materia civil, dentro de la audiencia de juicio, se citará para desahogo de pruebas y rendición de alegatos. Entonces, aquí sí hay que estar muy pendiente de solicitar el uso de la hoz para promover el incidente de tachas, previo a que se haga la apertura o el cierre de periodo probatorio y la apertura de juicio a etapa de alegatos. ¿Sí? Esto es algo que tenemos que tener perfectamente claro. Obviamente, si por alguna circunstancia la audiencia se suspende porque no todas las pruebas pueden desahogarse dentro de la misma, pues entonces el incidente podrá presentarse por escrito posterior a la celebración de esa audiencia, reiterando, siempre y cuando no se aperture el juicio a alegatos. ¿Sí? Claros hasta aquí. Bueno, con eso estaríamos entonces concluyendo propiamente lo que sería la prueba testimonial, ¿sí? Porque bueno, finalmente el incidente de tachas es parte integrante de dicho medio de convicción. Entonces, con eso estaríamos concluyendo lo que es la prueba testimonial. Y nos faltaría analizar como medios de convicción lo que la ley nos reconoce como otros medios de prueba, ¿sí? Y la prueba instrumental y presuncional. En cuanto a los otros medios de prueba, básicamente la ley nos habla de manera general que podrán ser ofertados y admitidos dentro de juicio todo medio de convicción siempre y cuando no contravenga a la moral o al derecho. Sobre todo, lo que busca este capítulo o el abrir esta posibilidad de otros medios de prueba es la posibilidad de dar cabida a todos los nuevos medios tecnológicos que nos puedan dar certeza dentro de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Videograbaciones, audios, fotografías, los negativos, por ejemplo, si estamos hablando de fotografía profesional, ¿sí? Registros dactiloscópicos, ¿sí? Cualquier medio que obre en discos, en USBs, en cualquier medio óptico o electrónico, puede ser motivo de prueba dentro de el encuadramiento de este medio de convicción. ¿Sí? Entonces, cualquier medio tecnológico que tengamos puede ser medio de prueba bajo esta tesitura. Por ejemplo, hoy por hoy podemos ofrecer entonces screenshots de conversaciones de WhatsApp, redes sociales, etcétera. Obviamente que a lo mejor el medio de prueba tendrá que ser adminculado con algún otro medio de convicción, como podría ser una inspección judicial. Por ejemplo, si ofrecemos a lo mejor un screenshot de una red social, de Facebook, de Instagram, de una conversación de WhatsApp, bueno, adicionalmente a esto se podrá ofrecer, para robustecer la prueba, una inspección judicial a la red social de que se trate, ¿sí? O bien, si es por ejemplo una conversación en WhatsApp, pues a lo mejor al teléfono celular en el que obre dicha conversación, para que la autoridad pueda verificar que lo presentado en papel coincide ciertamente con la conversación que obra en el medio digital, ¿sí? Entonces aquí ya hoy por hoy no estamos cerrados a la posibilidad de presentar cualquier medio de prueba que emane de la tecnología, que emane de redes sociales, que emane de los nuevos avances que se tengan en cuanto a formas de comunicación, ¿sí? Es decir, anteriormente, si ustedes se iban al Código Civil o al Código de Procedimientos, pues nos hablaba de comunicaciones vía telefónica, vía carta, vía telégrafo, que pues a lo mejor ya pueden llegar a ser un poco rudimentarias o imprácticas para efectos de la actividad ordinaria diaria. Entonces ya podemos ofertar como medios de convicción correos electrónicos y pueden tener una fuerza convictiva distinta a lo que en principio sería una copia simple. Y esto es precisamente donde yo quiero centrarme. Ustedes me dirán, oye, pues si yo presento a lo mejor la impresión de un correo electrónico, pues es exactamente igual que una copia simple. En principio sí, pero la respuesta definitiva sería no, jóvenes. Porque si ustedes presentan una copia simple, esta copia simple jamás va a tener fuerza convictiva. Y una copia simple, pues difícilmente se podrá adminicular con otro medio de convicción.
¿Por qué? Porque la única forma de vincular ese medio de convicción sería con su original. Y si no presentamos la original del documento, pues es porque no la tenemos. Entonces no podemos robustecer el medio de prueba. En cambio, si estamos hablando de la impresión de un correo electrónico, si estamos hablando de una conversación en WhatsApp, si estamos hablando de una red social como puede ser Facebook, como puede ser Instagram, pues entonces aquí sí hay posibilidad de robustecer esos medios de prueba con otra probanza, como puede ser con la inspección que hemos comentado, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor, bueno, hoy por ejemplo, para efectos del divorcio, no se requiere demostrar una causa, pero ¿qué pasa si se está litigando a lo mejor una cuestión tendiente a custodia o a convivencia con los menores? Si derivado de esto se está alegando a lo mejor una cuestión relativa a una infidelidad, ¿sí? Pues a lo mejor, y resulta que esta infidelidad se descubrió porque resulta que uno de los cónyuges era miembro activo de redes sociales como lo es Tinder o como lo puede ser otra red social para buscar parejas. Entonces, esto sí puede llegar ya a un juicio y generar, generar prueba plena y convicción dentro de la autoridad, ¿sí? Entonces, ya no nos tenemos por qué cerrar única y exclusivamente a los medios tradicionales de prueba. Ya el hablar de otros medios nos abre una gama tan amplia como nos la podamos imaginar para llevar convicción a un juicio, siempre y cuando sepamos cómo ofrecerlo y cómo robustecerlo. Es decir, no es nada más decir, tengo un correo, lo exhibo. Ok, tengo el correo, pero a partir de ello, ¿cómo puedo dar certeza a ese correo? ¿Puedo generar una inspección? ¿Puedo generar una investigación o una prueba pericial para determinar si una IP? Es decir, aquí habrá que ver y pensar más allá de todo lo que tenemos. Es decir, un medio de prueba moderno, por decirlo de alguna forma, ¿cómo puedo manipularlo con un medio tradicional y que entonces esto nos dé una fuerza suficiente para demostrar lo que pretendemos en juicio? Esto es a lo que va a referir otros medios de prueba, ¿sí? El poder ofertar y poder presentar a juicio cualquier situación que se nos presente, siempre y cuando sepamos cómo ofrecerla y cómo robustecerla, ¿sí? Y por último tendríamos las pruebas presuncionales e instrumentales. Las pruebas presuncionales e instrumentales prácticamente son pruebas que siempre van a ofrecerse, son pruebas de cajón, ¿sí? E inclusive ya en juicios de oralidad mercantil se ha hecho innecesario su ofrecimiento. ¿Por qué? Porque bueno, finalmente las pruebas presuncionales y las pruebas instrumentales, por su reglamentación, nos llevan a situaciones que la autoridad está obligada a valorar aun y cuando no se ofrezcan, ¿sí? Las pruebas instrumentales o instrumental de actuaciones implica que se va a ofrecer como medio de prueba todas las actuaciones judiciales que integren el expediente en que se actúa, a manera de que el juez analice todas y cada una de estas y todo aquello que dé certeza a los hechos litigados o pueda demostrar los hechos en que se sustentan las acciones y excepciones sean considerados al emitir sentencia. Entonces, esta circunstancia, el juez está obligado a cumplimentarla, se ofrezca o no se ofrezca. No con esto les quiero decir que entonces no lo hagan, ¿sí? Les repito, jóvenes, ustedes como abogados están obligados a hacer su trabajo, no esperar a que alguien más se los haga. Entonces, aun y cuando sea obligación de la autoridad el hacer este análisis del expediente, pues jamás va a estar de más el ofrecer una prueba instrumental de actuaciones, sobre todo cuando se quiere dar hincapié de una actuación particularizada que nos puede dar la plena certeza y procedencia de la acción o de la excepción que estamos promoviendo, ¿sí? Y por último, en cuanto a las pruebas presuncionales, las pruebas presuncionales se clasifican en dos grupos. Hay presuncionales humanas y presuncionales legales. Las presunciones legales pues, son todas aquellas presunciones que van a emanar expresamente de la ley. Son numerus clausus, por lo cual si no se encuentran previstos en la ley, jamás va a poder hacerse valer esta presunción legal. O la presunción legal más común o a la cual se socorre más es la presunción legal en materia de paternidad. ¿Qué quiere decir o en qué consiste esta? Si a quien se le imputa una paternidad se niega a proporcionar muestras de material genético para efecto de proceder a la prueba pericial correspondiente, hará presunción legal de paternidad,
¿sí? Entonces, a esto se refiere las presunciones legales. Son situaciones que ya se encuentran reglamentadas en la ley y que nos establecen un supuesto fáctico concreto que nos van a establecer la presunción como una consecuencia directa de que un acto no se ha celebrado por una parte a quien le corresponde llevarlo a cabo, ¿sí? Por ejemplo, en materia de pruebas dentro de juicio, ¿sí? Si una persona es citada, o si una persona que es parte en juicio es llamada para proceder a la ratificación de un documento y no comparece, decíamos que se le tendrá por ratificando el contenido y firma del documento en materia de prueba. Sin embargo, al hacer una ratificación por falta de comparecencia, en principio no hace prueba plena, sino que hace prueba de presunción. Es decir, se tendrá por cierto lo pretendido o lo que se pretende demostrar con la prueba de ratificación del contenido, salvo que otro medio de convicción lo contravenga, ¿sí? Esta es otra presunción legal establecida en nuestro sistema jurídico mexicano. Entonces, en cuanto a las presunciones legales, creo que no vamos a tener mayor complicación. Si no emanan de la ley, estas no existen simple y sencillamente. El que obviamente nos da más materia de análisis en juicio, pues es la presunción humana. En este caso, la presunción humana se establece que va a existir cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro como consecuencia ordinaria de aquel, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un juicio, si como parte dentro del procedimiento ratifico ratifico la firma de un documento, ¿sí? Y esa evidentemente es mi ratificación expresa, ¿sí? Por presunción humana se puede concluir que de igual forma se está ratificando el contenido, aun y cuando respecto del contenido no haya habido manifestación alguna. ¿Por qué se genera esta presunción humana? Porque lógico sería sostener que reconozco como propia la firma que obra plasmada en un documento, pero no reconocer el contenido de dicho documento, ¿sí? Obviamente habrá supuestos en los que podemos hablar a lo mejor de falsificaciones o de alteraciones de documentos, eso es tema aparte. Pero bueno, en principio, la presunción humana se crea por el solo hecho de ratificar la firma, entonces habrá un reconocimiento también del contenido, ¿sí? Y en cuanto al tema que les abordo sobre una posible alteración del documento, pues bueno, todas las presunciones humanas jóvenes darán materia a prueba en contrario, ¿sí? Entonces, es por eso precisamente que en principio se tendrá por reconocido el contenido, salvo aquellas convicciones que puedan llegar a darse dentro del procedimiento, ¿sí? Entonces, en esto consisten propiamente lo que son las presunciones legales y las presunciones humanas, ¿sí? Con esto estaríamos concluyendo lo que son los medios de convicción legalmente reconocidos en nuestro sistema jurídico y obviamente pues también con ello estaríamos concluyendo lo que es la primer parte de la etapa probatoria, ¿sí? La etapa probatoria la vamos a encontrar clasificada en dos grandes partes o en dos grandes etapas, que es la de ofrecimiento y la de desahogo. Con la clase del día de hoy estaremos concluyendo lo correspondiente al ofrecimiento, ya que con esto tenemos analizados todos los medios de convicción reglamentados, y en clases subsecuentes comenzaríamos a analizar lo que sería la segunda etapa la segunda parte de la etapa probatoria, que refiere propiamente a la etapa de desahogo de pruebas o etapa de audiencia de juicio. Entonces, bueno, pues como lo hemos venido haciendo, jóvenes, queda este video a su disposición, así como también el foro para cualquier duda o comentario. Les voy a subir por ahí algún material adicional sobre algunas interpretaciones. Espero que les sean de utilidad. Quedo a sus órdenes, ¿sí? Y que pasen muy buenas noches.